Saludos cordiales desde la Universidad de Castilla-La Mancha. Nos encontramos en las dependencias del Museo Internacional de Electrografía, Centro de Innovación en Arte y Nuevas Tecnologías, MIDESIAN, en el edificio Antonio Saura del Vicerrectorado de Extensión en Cuenca. Estamos celebrando el 25 aniversario del MIDE y contamos nuevamente con un video encuentro con artistas invitados. Tenemos con nosotros desde su despacho de la Facultad de Bellas Artes en Cuenca a José Ramón Alcalá. Muy buenos días. Hola, buenos días. Igualmente desde Alicante, en el municipio de Catral, contamos con la presencia de los artistas Fred Adam y Verónica Perales. Muchísimas gracias por su presencia. Ustedes han sido una referencia fundamental en la historia del MIDE y mantendremos a continuación, en la próxima hora, un maravilloso videoencuentro de retrospectiva, de rememoración, de toma en conciencia del devenir del arte a través de su experiencia vital. Muy buenos días, muchísimas gracias. Hola, buenos días. Buenos días. Muy bien, se encuentran igualmente con nosotros el equipo coordinador de las colecciones y archivos de arte contemporáneo, coordinado por Beatriz Escribano. Están con nosotros también Javier Gamero, Adoración Saiz, Silvia Verdú, Vanessa Sánchez, Héctor Morejón, Fernando Collantes. Y agradecemos, por supuesto, el apoyo logístico y el soporte de reproducción tecnológica allende los mares del equipo de Making 2 de la Universidad de Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias a su servicio para poder dar a los 4 puntos cardinales la emisión en directo de este videoencuentro de celebración del 25 aniversario del MIDE. Comenzamos entonces con José Ramón Alcalá, creador y director desde 1989 del MIDESIAN, Museo Internacional de Electrografía, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Es catedrático de Tecnologías de la Imagen en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca y también en la actualidad investigador principal del Grupo Interfaces Culturales, Arte y Nuevos Medios. Autor de una extensa bibliografía especializada, le damos la bienvenida, además insistir nuevamente en el agradecimiento por su empuje, por su coordinación y su dirección en estos proyectos y mantendrá él directamente, insisto, esa conversación en vivo directo con Fred Adam y con Verónica Perales. Verónica Perales, artista madrileña, hipermedia, investigadora. En 2001 funda junto a Fred Adam y Andy Deck el colectivo Transnational Thames. El hilo conductor de sus proyectos es el respeto a la biosfera como organismo vivo y la utilización de los avances tecnológicos para potenciar el conocimiento del entorno natural. Ella es profesora en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia. Y la acompaña igualmente en la vida y en la obra Fred Adam, artista francés, realiza proyectos multimedia orientados al mobile learning para científicos e instituciones culturales. Da cursos de formación en audiovisual y multimedia a nivel universitario e internacional. Es fundador del laboratorio y la base de datos de GPS Museum sobre creatividad y locative media. Y es también artista cofundador del colectivo artístico Transnational Thames, del que se hablará durante esta conversación. A la confluencia entre la ecología, el arte electrónico y el activismo cultural están volcadas sus creatividades. Hay que mencionar igualmente diferentes menciones a premios internacionales como el CD Romina Imagina 96 en Milano o el tercer premio internacional de la Fundación Telefónica Vida 4 en 2001, además de haber sido seleccionado como Artista Generación 2004 por la Fundación Caja Madrid. Muchísimas gracias a todos los espectadores y damos entonces la bienvenida a los tres. Quedan abiertos la emisión en este videoencuentro del 25 aniversario del Museo Internacional de Electrografía. Muchísimas gracias. Hola, bueno, bienvenidos de nuevo, aunque sea en el espacio electrónico, a Fred y a Vero, como popularmente los conocemos aquí, Fred y Vero, Vero y Fred. Nos vamos a tener que retrotraer muchísimo, porque realmente, aunque vuestro protagonismo en el MIDE se produce unos años posteriores, el comienzo, el encuentro, el flechazo entre vosotros y el MIDE comienza muy a principios de los 90, en 1993, cuando Fred aparece por Cuenca. Un chaval jovencísimo de 20 y pocos años que estaba todavía estudiando
en su Facultad de Bellas Artes de Nantes, en Francia, y aparece por el MIDE. Y dice, hola Fred, ¿quién eres? No hablabas casi español, solamente francés, pero te hacías entender, aunque no hablabas nada de español. Y bueno, pues te cedo la palabra, explícanos por qué apareces por el MIDE, ¿no? ¿A qué se debe ese maravilloso encuentro? Sí, buenos días. Mira, primero muchas gracias al equipo de mi edición por tener esta oportunidad de volver atrás, pensar en todas las aventuras que hemos tenido en el MIDE desde el 93, desde ya 22 años. Y bueno, son un poco casualidades de la vida. La verdad es que yo cuando tenía 25 años, en 93, pues estaba en Nantes estudiando Bellas Artes. Tuvimos la suerte de esa época de trabajar en un laboratorio de creación multimedia, que era uno de los primeros laboratorios en la Escuela de Bellas Artes en Francia. Y bueno, no sé muy bien por qué, pero he decidido en un momento dado marcharme hacia España porque en realidad tenía muchas ganas de vivir una aventura y descubrir nuevos horizontes. Pero no tenía exactamente a dónde ir, no sabía muy bien. Todo era posible. Y cuando empecé a ir en el coche hacia España, tenía mis cosas, este libro, que es el Guía de Trotamundos, y leyendo el libro pensaba un poco como digamos, lo clásico, ¿no? Igual voy a ir a Barcelona y tal, a ver cómo está. Pero de repente me encuentro en la página 157 del Trotamundos una descripción del Museo de Fotografía en la ciudad de Cuenca, donde hay una descripción de la ciudad de Cuenca que realmente parecía muy bonita, y veo que este museo, según el libro de fotografía, fue creado y el director era francés. Yo que no sabía nada de castellano, me dije, perfecto, trabajar en tecnología, no sabía nada de español, porque había estudiado inglés y alemán, y me dije, voy a ir aquí. Llego a Cuenca, subo por el casco antiguo, que la verdad es que era espectacular, era realmente es una ciudad muy bonita, el casco antiguo. Llego al Museo de Fotografía, un convento impresionante. Pregunto por el director francés y me encuentro con José Ramón Arcada, que no sabía. Sí, Fred Adam precisamente fue ese contacto con el MIDE en la etapa de las Carmelitas, un detonante para la puesta en marcha de todos los proyectos que a partir de entonces se llevarían adelante. Estamos intentando mantener una buena conexión con los tres. Siempre es requisito fundamental que no se acople la voz y que haya una buena sonoridad a través de los volúmenes. Si pueden registrar los tres volúmenes siempre lo más bajo posible para que no se acople, será maravilloso. Seguimos con el testimonio de Fred Adam entonces, teniendo en cuenta ese primer contacto y ese viaje al que hacía alusión Alcalá, que llega a través de una guía de turismo. Fred, te acopla de bajar el volumen de tu ordenador, baja el volumen porque se te está acoplando, te escuchamos bastante mal, con bastante precariedad. Entonces es importante que regulemos
bien la modulación de voz para que se te escuche lo más claro posible, ¿vale? Muchísimas gracias a los tres. El volumen de todos modos llegará bien lejos porque sabemos que estamos en vivo directo y es comprensible que estos detalles técnicos sean ajustados de forma online. Así que continuamos con el testimonio de Fred Adam y agradecemos a Making 2 pues todos los ajustes correspondientes para que el sonido llegue a todos lados. Muchísimas gracias. Fred, Fred, Prueba te a sigo quitarte oyendo los mal. auriculares. Quítate. Sí, bien, entonces mientras seguimos solucionando estos problemas técnicos, incluso no descartamos la posibilidad de que Fred y de que Verónica estén juntos en la emisión directamente. Nos gustaría que José Ramón nos trasladara a una visión panorámica de qué estaba pasando en el MIDE antes o justo en el momento exacto en el que Fred Adam aparece con su viaje en Cuenca. ¿Nos Sí, pues podría... Fred lo estaba contando bastante bien, quizás no lo escuchábamos correctamente, pero tener en cuenta que el MIDE empieza como un museo que tiene una muy buena colección de arte electrográfico internacional, basado principalmente en movimientos como copy art y en el uso de fotocopiadoras, de faxes, pero en cualquier caso, cuando llega Fred, a Fred le gusta mucho el ambiente, pero se queda muy impresionado por los talleres. Y en esos talleres hay ya unos primeros ordenadores, unos primeros Macs, incluso algunos PCs, y Fred llega con programas, llega con el Director, con el programa Director, llega con la ilusión de hacer multimedia, y eso nos revoluciona a nosotros. Es decir, notamos que las cosas están avanzando muy rápidamente, que hay gente dispuesta a ir más hacia adelante, hay new media para hacer new media art, y Fred es uno de los que nos pone sobre aviso y hace que todas las personas jóvenes, los alumnos y los becarios del MIDE estemos todos pues dándonos cuenta de que hay que aprender mucho, y Fred tiene una actitud extraordinaria de apoyo, de enseñar, de compartir, sobre todo la palabra compartir, de idear proyectos para que estemos todos con él trabajando. Este es un espíritu nuevo, un espíritu en el MIDE que entra por primera vez y que nos hace repensar esa especie de taller de grabado moderno en el que estábamos sometidos para irnos hacia el mundo de lo digital. Y yo creo que Fred inaugura la historia de lo digital en el MIDE, ¿no, Fred? Es un poco así, ¿no? No se te escucha, Fred. Creo que habías apagado tu micro, ¿no? No. ¿Tienes Pues encendido el micro en Hangout? ¿No lo haces? Ahora sí. Sí. Muy bien, pedimos disculpas entonces por este inconveniente y continuamos con la transmisión.
Es verdad, Fred, yo creo que ese momento hace que el MIDE cambie y entonces empezamos a ver tus primeros proyectos que son sorprendentes, por ejemplo, Sotos, me acuerdo muchísimo, cuando te instalas a vivir en el pequeño pueblo de la Serranía, conquense, que es Sotos, cómo te relacionas con sus habitantes y cómo de repente sacas una caja de zapatos y fabricas una cámara fotográfica estenopeica y te vas recorriendo el pueblo visitando a los diferentes personajes y cómo todo eso, en vez de contarlo o ilustrarlo en fotografías o hacer un vídeo, resulta que lo conviertes en una nueva narrativa, una índice arborescente, en donde el espectador puede recorrerlo a su gusto y puede viajar y meterse en el pueblo como vosotros. Esa experiencia es mágica, porque yo creo que por primera vez todos sentimos que el famoso esquema narrativo ya dictado por Aristóteles se transforma, es decir, se rompe y comienza una nueva era de la narratividad. Y eso nos contagia a todos, y yo creo que en ese contagio aparecen alumnos muy jóvenes que están en la facultad todavía y que conseguimos captar a los más brillantes, y uno de esos alumnos es Verónica Perales, que precisamente tomando esta referencia de nuevas maneras de contar, pues Verónica se pone a hacer su propia poética, su propia creación artística. Yo creo que ahí entra en escena Verónica y aparece en los talleres como una becaria más del MIDE y bueno, Verónica, cuéntanos un poco, ¿no? Cómo es esa relación ya contigo como protagonista. Bueno, no sé, a mí me daban ganas también de participar ahora cuando estaba hablando Fred de Sotos, porque yo creo que es capaz de transmitir esa mirada inocente sobre esa población de Sotos. Incluso los que somos españoles, cuando yo al menos vi el interactivo de Sotos, me impactó muchísimo, me impresionó muchísimo esa capacidad para reflejar, ¿no? Y mostrar. El otro día Rubén hablaba de esta visión de la máquina, ¿no? Que nos daba de repente otro punto de vista, y yo creo que fue lo que pasó también con Fred y lo que pasa con sus piezas, ¿no? Y a mí, bueno, a mí me gustaría comentar, porque claro, yo llego al MIDE, pero llego al MIDE habiendo sido previamente alumna de José Ramón ya en la facultad. Y yo siempre me gusta contar que la primera vez que hice una página web la escribí. La escribí porque no sé si te acuerdas de aquel taller que nos dio Luis Fernández, creo recordar, y no pensábamos las páginas web como ahora pensando en las imágenes y tal, sino que directamente escribíamos la página web, ¿no? Todo con texto. Y comento esto porque a mí me parece que esto influyó muchísimo en la manera en la que nosotros y nosotras creábamos después. Es decir, yo trabajé, y José Ramón, tú lo sabes, muchísimo con el texto. Y le estaba comentando antes a Fred las primeras experiencias, por ejemplo, con las máquinas, con los escáneres, las fotocopias, eran muy dialécticas. Es decir, intentar explicarle a la máquina cómo se dice madre o intentar explicar a la máquina el significado de ciertas palabras. O sea, era un poco así, un poco con una estética naif, pero en esta idea. Y yo creo que hicimos frente, y bueno, yo desde luego seguí un poco el camino de Fred, del que he aprendido muchísimo a muchos niveles, ¿no? Pero nos enfrentábamos a dos cuestiones que me parecen relevantes, ¿no? Y que hoy en día diría que están un poco ya como algo superadas, ¿no? Por un lado era el tema del interfaz, ¿no? De plantear interfaces además de una manera bastante libre. Creo que hoy en día ya no podemos hablar de esto, ¿no? Cuando, por ejemplo, Fred o yo empiezo a trabajar con Fred, porque él es un poco el que lleva la línea del trabajo, por ejemplo, en la página web del MIDE, verdaderamente estamos creando, ¿no?, un espacio desde cero. No estamos trabajando con unas herramientas, como ocurre, creo, hoy en día, ¿no?, que son un poco víctimas de una normatividad, ¿no?, porque ya nos condicionan muchísimo. Entonces, creo que teníamos una libertad que hoy en día hemos perdido. Y luego, por otro lado, creo que estábamos inventando nuevas poéticas. Y también aquí creo que éramos más libres, tal vez porque el terreno pues era muy virgen y aún había mucho por hacer, ¿no? Y teníamos una visión
que hoy en día creo que, bueno, pues que se ha superado, ¿no? Es así. Pues, no sé, la verdad es que sería fantástico ahora empezar a desarrollar para nuestros espectadores cómo el MIDE empieza una serie de proyectos colectivos en donde grupos interdisciplinares de creadores van a tratar, como muy bien decías tú, Verónica, de hacer las cosas empezando desde cero. Cero en todo. O sea, cero en estética, cero en lenguaje, cero en sistemas, cero en concepto. Todo imaginándolo como algo, una creación absoluta. Hoy no tenemos ya esa capacidad, esa libertad, como tú muy bien decías. Hoy estamos totalmente marcados, delimitados, encerrados en los estándares, en las homologaciones, en lo comercializado. Entonces era territorio virgen, Internet era territorio salvaje y lo digital estaba todo para inventar. A lo mejor nos equivocamos, a lo mejor Fred tomó una dirección que no era la que luego se homologó, pero estoy convencido de que esas cosas tan auténticas, tan apasionadas, tan sinceras, tan estéticas, se van a recuperar. Es decir, van a tener su lugar en la historia. Tenemos un inconveniente añadido, y es la mala distribución que hubo, primero, de un Internet muy poco capaz, con muy poca capacidad, y en segundo lugar, unos CD-ROMs, unas plataformas de grabación y de distribución de lo digital que eran imposibles, es decir, que había que encontrarlas a ciegas en los poquísimos sitios de museos y bibliotecas y con eso no conseguíamos darle divulgación a lo que se hacía. Eso lo ha aparcado, ha dejado guardado para la historia lo que realmente hicimos. Y se hizo muchísimo, no solo en el MIDE, se hizo mucho en muchos sitios y todo eso no está al alcance de la gente. El MIDE es uno de los centros que se tiene que preocupar por sacarlo a la luz, por ponerlo en marcha y que nos cuenten qué fue y cómo fue. Yo creo que aquí Fred podría contarlo, aunque os voy a decir una cosa, os propongo lo siguiente. En pleno vivo y en directo, os propondría que os juntarais, que trasvasarais esas dos habitaciones y que os pusierais uno al lado del otro, porque ¿no te parece, Fred? Venga, inténtalo. Ponte junto a Verónica y creemos esa experiencia que va a ser lo que fue el MIDE. O sea, un grupo de personas que se querían, que disfrutaban, que transmitían pasión, que estaban creándolo todo nuevo por primera vez. Vamos a hablar de eso juntos, poneros juntos y Vero, mientras se incorpora Fred contigo, sí, cuéntanos esos primeros proyectos colectivos. Yo quería comentar, que seguro te acuerdas, José Ramón, cuando de repente conocemos WebStalker de IOD. Y yo comento mucho esto cuando en la facultad, bueno, este año ya no, pero cuando he trabajado antes sobre cartografías, porque me parece que, y es un poco un ejemplo, ¿no? Ejemplifica lo que estaba diciendo antes, de cómo teníamos una visión de las páginas web y en general del espacio web de una manera muy condicionada, ¿no? Muy especial, que era esta imagen a través del texto, ¿no? Y cuando vemos el WebStalker, de repente empezamos a entender la web en su profundidad. Y decía esto para dar pie a lo que sentimos, o me parece que esto es compartido, ¿no? Cuando empezamos a trabajar en este proyecto del diccionario de Richmond, y entonces llega Fred, ¿no?, con sus ideas y nos plantea que pensemos el diccionario como si fuese una cápsula, estaba hablando de homeopatía, que pensemos el diccionario como una cápsula de conocimiento que podemos tirar a un océano de agua y que de repente, pues como dicen las bases homeopáticas, todo el volumen de agua adquiere ese conocimiento. Y plantea el diccionario de una manera completamente ilimitada. Fijaros que nosotros trabajábamos las webs como páginas, o sea, como plano tras plano. Y Fred en este momento estaba planteando esto, no voy a hablar de tridimensionalidad, sino, no sé, múltiples dimensiones, ¿no? O sea, cómo plantear que un concepto se puede tirar al agua y de repente podemos verlo desde diferentes puntos de vista. Y estaba pensando también
No sé si te acuerdas, José Ramón, en esa parte del diccionario que planteaba Fred, que es completamente, o yo lo veo, ¿no? Que es un reflejo de lo que tenemos hoy en las redes sociales. Sí, Es decir, bueno, poder saber seguir quién estaba viendo el recorrido. mismo concepto que tú, poder intercambiar con él unas palabras, poder dialogar, o sea, verdaderamente estamos planteando cosas que iban tan por delante de lo que podíamos, como decías, ¿no? Con esas limitaciones técnicas hacer, que en cierta manera te da pena, ¿no? Cuando lo ves hoy en día y dices, bueno, esto no, sí es verdad que hicimos un prototipo, ¿no? Pero no se realizó, o sea, no se llevó a la realidad y sin embargo estábamos hablando de lo que vendría, ¿no? Después. Igual que todo el tema de la deriva fonética o deriva sónica, podríamos decir, de las palabras. ¿Te acuerdas cuando hablábamos, cuando se aprende un nuevo idioma, una de las cosas más difíciles es distinguir palabras que suenan muy parecido? Luego nosotros habíamos planteado en ese diccionario que podríamos viajar a través del sonido, no a través de los fonemas, no, de las palabras. Sí, yo creo que todavía el agua tiene muchísimo potencial y muchísimos secretos para la creación de interfaces líquidos. Pero bueno, estamos todavía en el mundo de Gutenberg, ¿no? Las páginas bidimensionales pero de todas formas todo ese trabajo que hemos hecho en el MIDE, que ha sido fantástico, nunca está perdido. O sea que, como decía las ideas van como olas, ¿no? Poco a poco suben y bajan para un momento romper, ¿no? Y bueno, en un momento dado probablemente podrían volver a surgir ese tipo de interfaces líquidos, ¿no? Sí. Pero estamos totalmente Mira, yo quiero fuera puntualizar. de lugar en el contexto de la época, eso está claro. Sí, perdona, Fred, quería puntualizar que Verónica se ha referido a uno de esos proyectos que desarrollaba el MIDE y que eran proyectos de alto rendimiento intelectual, de alto rendimiento conceptual. Es decir, teníamos la suerte de que llegara de repente gente poderosa, gente que tenía poder económico, social, empresarial, como llegaron los directivos de Richmond Santillana y del Grupo Santillana, del Grupo Prisa, y llegaron a Cuenca, llamaron a la puerta del despacho y dijeron, oye, Alcalá, nos gusta mucho lo que está ocurriendo ahí en el MIDE, queremos revolucionar nuestros sistemas de diccionarios, ¿por qué no os inventáis algo? Bueno, nos dieron una serie de millones de pesetas de la época y formamos un equipo fantástico con especialistas en lingüística, con diseñadores gráficos, vosotros, Fred a la cabeza ideando grandes metáforas, ¿no? Grandes sistemas conceptuales. Todo era por inventar, como decía muy bien Verónica, de repente tuvimos que imaginar que la informática y que la pantalla no era una cosa plana, sino que era una cosa multidimensional y que la experiencia del lenguaje tuvimos que aprenderla ahí por las noches, pidiendo pizzas a Telepizza, pasando la noche entera, bebiendo, divirtiéndonos y compartiendo mucho que podíamos proponer algo. Es verdad, Verónica, que quedó en una maqueta, hay que explicar por qué quedó en una maqueta, porque Isabel de Polanco, la jefa, hoy ya desgraciadamente fallecida, pero la jefa máxima de este proyecto del Grupo Prisa, dijo, no he podido, Alcalá, lo siento mucho, no he conseguido convencer a mis 7 directores de departamento para que desarrollemos el diccionario, porque se van muchos puestos de trabajo, todo el concepto de la empresa se va al garete, es decir, casi desaparece. Entonces tenemos que seguir de la manera tradicional innovando un poquito, no tanto como vosotros nos proponéis innovar. Y esto era importante, era un shock, era un trauma, era una decepción, pero nosotros hicimos el trabajo, nosotros creamos las condiciones y el MIDE se benefició muchísimo de esa gran experiencia. Pero a mí me gustaría ahora volver a daros la palabra para que resituemos los proyectos colectivos desde el MIDE, que vosotros liderasteis, que vosotros participasteis activamente. Y lo vamos a hacer hablando de otro proceso que vosotros instaurasteis y que a mí me pareció fundamental, y es como un gran centro de arte y nuevas tecnologías, un gran centro de investigación, no puede olvidarse de qué ocurre a su alrededor, no puede olvidarse de la sociedad que tiene en su entorno. Y entonces decidimos aplicar nuestra creatividad y el conocimiento que vamos adquiriendo juntos para mejorar la sociedad.
Eso nos lo enseñasteis vosotros, Fred y Vero. Y me gustaría que hablarais de ello para que habléis del proyecto Ocean of Now, de los proyectos Web Elástica, que tanta influencia tuvieron en el MIDE. Curiosamente, otra vez el tema recurrente del agua. Otra vez estamos con el agua, con Ocean of Know, océano del conocimiento, y veníamos del diccionario gota de agua. Y lo divertido también a mí me gusta mucho es que al fin y al cabo el MIDE, por cada lado del MIDE hay el río Júcar y Huecar. ¿Qué pasa? No sé. Nosotros teníamos totalmente la conexión con el entorno físico y nos parecía capital tener una mirada profunda hacia el entorno físico para poder realmente pensar en creaciones digitales que guardan esa conexión con el mundo natural y con las personas sobre todo, ¿no? Y Ocean of Know, pues, es un proyecto americano que ha sido desarrollado por Dan McVeigh, que es un artista pintor, que ha creado una granja robotizada para niños del Bronx en los años 98, por ahí. Y bueno, era como un micromundo donde los niños del Bronx venían a aprender a cuidar de las plantas, los peces. Era un circuito cerrado entre plantas y acuarios. Y realmente era un proyecto piloto muy avanzado en Estados Unidos y nosotros decidimos crear también un polo desde el MIDE, trabajando con niños del pueblo, de Sotos, que al fin y al cabo todo se conecta, y con esos niños pues hemos generado una conexión entre esos niños del Bronx y los niños de la Sierra Conquense para un poco confrontar las visiones y las experiencias de los niños, utilizando tecnología de telecomunicación. Bueno, para los niños del Bronx era verdaderamente muy interesante compartir experiencias con niños de la Serranía Conquense. Y los niños de la Serranía Conquense estaban alucinando un poco pues, con todas las herramientas, porque no se trataba solamente de hacer visioconferencias entre los dos polos. Nosotros lo que hacíamos era plantear talleres y entonces después se compartían resultados. O sea, estábamos creando con niños en Sotos, utilizando pues herramientas como cámaras de vídeo, de fotografía, y luego poníamos en común con las creaciones que se hacían en el Bronx, ¿no? Y bueno, por ejemplo, los niños del Bronx estaban pilotando una granja robotizada, mientras que los niños de la Serranía Conquense tenían la naturaleza prácticamente en su casa, ¿no? Con lo cual, verdaderamente, bueno, pues era muy enriquecedor, ¿no? Me he despistado. Sí, es muy interesante, precisamente lo que estás contando, Verónica, es cómo este proyecto, que lo lideran los artistas que usan las tecnologías digitales nuevas, consigue hacer algo maravilloso, y es que, igual que los del Bronx, los de Sotos, son niños que hemos descubierto que no están integrados en su entorno y que necesitan autoestima y que necesitan implementarse. Si se implementan en su entorno, si aprenden a querer y a apreciar lo que les rodea, aprenderán a apreciar el mundo en general y al ser humano en general. Y esto casi lo conseguisteis. Yo no sé, me hubiera gustado hablar hoy con esos niños que ya serán hoy mayores, pero que tuvieron esa experiencia, y que no nos olvidemos, tenéis que contarlo, el proyecto de Ocean of Know llevó hasta la realización de 2 películas sí, con actores que eran ellos, películas en donde invitamos incluso al artista Judas Arrieta, que vino desde China, que estaba en China, y cómo creasteis todo un montaje con esos niños que empezaban a transformar su visión, empezaban a decir, ay, pues yo antes quería quemar mi bosque porque era una mierda, y ahora en cambio me parece un sitio muy bonito, y además se lo he enseñado a mis amigos del Bronx, ¿no? A los chicanos, a los puertorriqueños. Esto es maravilloso, y esto lo hacéis vosotros a través del arte, y el MIDE se convierte en un laboratorio para producir y crear esto. Eso es lo que estabas contando, que yo creo que es fantástico, ¿no?
Bueno, la idea era sensibilizar a los niños sobre cuestiones medioambientales, pero no hacerlo directamente, sino indirectamente. Es decir, utilizando la creación común como vehículo, ¿vale? Entonces planteábamos a estos niños cuál era el guión que íbamos a seguir, qué papel iba a llevar cada uno, cuál era el rol dentro de la película. Entonces todo esto lo hacíamos con ellos y ellos eran creadores también. Nosotros dirigíamos un poco todo, pero evidentemente ellos eran los que decían qué iba a hacer tal personaje, cómo iban a reaccionar los otros, incluso a veces elegir los planos, o sea, cosas de este tipo, para poder plantear una cuestión que nosotros ya estábamos trabajando y que esta es otro de los temas que imagino vamos a tocar, que ya estábamos tocando en el seno del colectivo Transnational Temps, ¿no? Porque es uno de los, bueno, pues de las líneas principales, ¿no? Pues todo lo que es ecología, ¿no? Arte y tecnología, con lo cual llevábamos de manera pues como muy simultánea, ¿no? Por un lado una creación quizá más conceptual como artistas, con otras prácticas que, como muy bien dices, tienen que ver con cómo el artista toma un rol en la sociedad, ¿no? Que es este rol de muchas veces vehicular, ¿no? Estas sensibilidades, ¿no? Y, y por otro lado, pues, bueno, pues trabajar en el MIDE, experimentar con tecnologías, porque eso también formaba parte pues bueno, de lo que hacíamos, ¿no? Bueno, yo creo que lo que es muy interesante es poder tener un laboratorio, un lugar de experimentación con alta tecnología, pero en un entorno natural, o sea, no en un contexto de la ciudad, pero también en el contexto de un entorno natural. Y eso nos ha dado una apertura, una mirada, ¿no? Desde el MIDE hacia nuestro entorno, y luego siempre nos ha condicionado en todos nuestros trabajos, que trabaja un poco más sobre lo global y lo local, ¿no? Sobre lo local, o sea, cómo tenemos que a través de la tecnología conseguir entender, experimentar y percibir mejor nuestro entorno directo, para también poder abordar la problemática de la globalidad, ¿no? Yo creo que el otro día estabas hablando de lo mágico, ¿no? Que, bueno, estaba viendo tu diálogo con Rubén Tortosa, ¿no? Y estabais hablando de lo mágico del convento de las Carmelitas Descalzas. Y verdaderamente yo creo que era algo muy importante. Antes, cuando estabas diciendo por qué el grupo o Isabel de Polanco, José Winis, José Luis Delgado vienen al MIDE, y evidentemente yo creo que en parte la respuesta a esa pregunta es porque éramos unos frikis. Éramos unos frikis de la tecnología metidos en un convento en lo alto de la montaña. O sea, yo cada mañana cuando me levantaba e iba al MIDE era una especie de peregrinaje al MIDE. Nos íbamos por la mañana, nos pasamos todo el día en el MIDE, nos comíamos el bocadillo en el tejado del centro de documentación mirando la hoz del Huecar y al mismo tiempo estábamos en un centro con alta tecnología. O sea, verdaderamente yo creo que era una situación muy especial que condicionó nuestros planteamientos, ¿no? Y condicionó también la mirada que teníamos desde allí, ¿no? De lo que pasaba, ¿no? Sí, y eso, Verónica, eso inicia algo muy interesante, que es cómo vosotros sabéis contagiar esa situación a gente, artistas tan metropolitanos y tan globales como Andy Deck, ¿no? Y cómo Andy Deck se incorpora al grupo Transnational Temps y cómo el primer gran proyecto de Transnational Temps es ni más ni menos que Novus Extinctus. Novus Extinctus llega a ser premiado en el concurso Vida 4.0. Proyectos españoles premiados en 16 ediciones, en 16 años, solo han habido 3. Uno de ellos el vuestro. Y es muy importante que habléis de Novus Extinctus porque respira muy bien el espíritu que contagiabais. Es decir, Novus Extinctus habla de la relación entre la naturaleza, lo natural y lo artificial. Y de cómo nos preocupamos más por desarrollar aspectos artificiales, olvidándonos de lo natural, incluso dejando que se degrade lo natural hasta extinguir especies, ¿no? Y eso es el espíritu de Cuenca, de las Carmelitas que estás contando, trasvasado
a un gran proyecto internacional artístico en el que se había sumado un gran artista neoyorquino, que era un gurú del NetArt. Yo creo que podéis ahora hablar de Transnational Temps y luego avanzar hasta vuestros proyectos actuales, porque eso va a explicar muy bien de dónde surge, ¿no? Bueno, la primera vez que Transnational Temps, que bueno, la verdad es que el colectivo surge casi los tres al mismo tiempo. No empezamos el colectivo Fred y yo y luego se une Andy, porque en verdad el colectivo había empezado ya a trabajar vía online. Fíjate que ahora utilizamos estas herramientas para hacer entrevistas, para dialogar, pero nosotros llevamos utilizando la tecnología para poder trabajar a distancia desde nuestros orígenes. Entonces, sí es cierto que la primera vez que Transnational Temps se une físicamente, es decir, que estamos trabajando en un lugar real los tres juntos, es en el MIDE, y la primera vez que nos unimos así es cuando trabajamos en Novus Extinctus, que como muy bien dices, yo creo que, claro, reflejaba lo que nosotros vivíamos, que era, por un lado, un crecimiento desenfrenado, ¿no?, de sitios webs, porque fijaos que la segunda mitad de los 90 es el boom de Internet y todas las empresas tenían que tener su web y aquello empieza a crecer de una manera desmesurada. Y por otro lado, la desaparición de muchas especies del mundo natural, y esta es la base de Novus Extinctus, o sea, hablar de ese paralelismo. Por un lado, el crecimiento desenfrenado de nombres de dominio, nombres de dominios que utilizan la imagen, el imaginario de esas especies que están desapareciendo. Este crecimiento desorbitado y, por otro lado, la desaparición, es decir, los nombres que se quedan vacíos, porque hay nombres de especies que ya no tienen representantes bajo su dominio, ¿no? Y es un poco, pero es la primera vez que Andy, Fred y yo trabajamos juntos en el mismo lugar, ¿no? Y... Sí, realmente este trabajo ha condicionado muchos de nuestros proyectos artísticos durante más de 10 años. Por ejemplo, hace poco organizamos safaris urbanos en la ciudad para que los niños puedan identificar en los comercios los animales representados en los productos de consumo, por ejemplo. O sea que hemos trabajado mucho esta problemática de pérdida de biodiversidad en nuestros trabajos. Yo hoy mismo he enviado, porque este Safari Urbis, que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, la última versión es Mall of the Wild, que es una obra que tiene una parte, ¿no?, que es una app para móviles, ¿no?, y que sigue hablando un poco de cómo el mundo natural está reflejado, ¿no?, en el mundo artificial, pero verdaderamente cómo es esta articulación, ¿no?, entre lo real y lo ficticio, que es pues, sí, bueno, está basado en la obra de Magritte, Ceci n'est pas une pipe. Entonces hay que buscar las representaciones que no son los originales, y la verdad es que ha funcionado muy bien este safari. Bueno, y luego ya evolucionáis de Transnational Temps y en la actualidad estáis metidos en otra línea de investigación que habla mucho de la geolocalización, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que me gustaría mucho que contarais ya Fred y Vero dedicados a una segunda época madura de madurez artística, y en donde, bueno, pues Cuenca ya queda muy lejos. Estáis entre Murcia, entre Francia, entre Madrid, entre distintos sitios, pero hay una línea muy interesante que nos gusta mucho recordar y aprender en el MIDE, que me gustaría que la describierais porque habla de una problemática muy importante hoy, ¿no?, que es cómo habitamos, cómo gestionamos y cómo podemos crear dentro de ese espacio híbrido que es lo real y lo virtual, separado por una fina membrana que ya es transparente y que ya es permeable, ¿no?, de un lado hacia otro. Yo creo que eso lo sabéis hacer mejor que nadie y que me gustaría que lo contarais a través de los proyectos actuales. Sí, empiezo. Al fin y al cabo, lo que nos interesa es utilizar la tecnología para poder percibir mejor nuestro entorno. En su eje espacial, en su eje temporal, histórico,
Y justamente ahora la tecnología móvil, los ordenadores que teníamos en los laboratorios, ahora lo tenemos en el bolsillo. Y además tenemos la ventaja de poder asociar a contenidos audiovisuales y multimedia coordenadas geodésicas del espacio. Por lo tanto, hoy día realmente tenemos una gran oportunidad para repensar la escritura hipermedia, locative media, el acceso a la información digital desde los lugares físicos con un contexto real, el entorno. Y eso realmente es nuevo, es bastante reciente y tiene muchísimos potenciales. Ahora la información digital se puede ver y consultar desde un contexto físico real, lo que condiciona totalmente la lectura y el tipo de contenido. O sea, tienes que articular lo virtual con lo digital, digamos, con el espacio físico, ¿no? Y entonces, claro, cómo hacerlo, cómo contar esas historias, cómo mejorar nuestra percepción espaciotemporal del espacio, del planeta, ¿no? Es un reto muy interesante hoy día. Antes Samir lo ha dicho, Fred ha iniciado un espacio que a mí me parece muy rico, que es GPS Museum, donde hay un montón de obras que están basadas en la geolocalización y donde luego hay una parte que es el GPS Museum Lab y donde él está volcando muchas de las cosas que estamos haciendo, pues más de formación y de experimentación también. Y claro, es que se abre de repente un campo pues muy extenso, ¿no? Donde por un lado tenemos todo este tema de poder contextualizar, es decir, ya no hace falta que seamos frikis de la tecnología aislados en un convento, ahora podemos estar por ahí entre los demás, entre el resto de los mortales, ¿no? Y también creo que se abre una parte muy importante con todo lo que es transmedia, que es otro de las líneas que trabajamos, porque de repente, pues bueno, tenemos el Internet de las cosas, o sea, de repente estamos con una riqueza enorme, ¿no? Porque podemos contextualizar la información, pero podemos también utilizar objetos o partes analógicas que a la vez pueden estar conectadas con las otras partes, o sea, verdaderamente. De hecho, es lo que nos interesa, combinar lo analógico con lo digital. No nos interesa hacer apps, por ejemplo. El concepto de app yo creo que está fuera de lugar, no es realmente interesante. Lo interesante es construir experiencias que sean analógico y digital, pero claro, combinando el analógico y digital realmente podemos llegar a desarrollar experiencias muy potentes, ¿no? Yo creo que no tenemos que perder de vista cuando pensamos, por ejemplo, en las creaciones, sobre todo aquellas que van dirigidas a lo educativo, ¿no? O lo social, yo creo que no tenemos que perder de vista que ahora mismo, fíjate, José Ramón, no hablamos de nosotros que veíamos Internet como planos 2D seguidos y estamos conviviendo con gente que no tiene ni idea de que una página web se puede escribir. Y también estamos conviviendo con otras generaciones que verdaderamente sienten cierto rechazo al móvil porque ya eso les parece alta tecnología, con lo cual nosotros intentamos pensar en propuestas que sean suficientemente flexibles para que, por ejemplo, cuando hay una familia donde va el abuelo y el nieto, que de repente están muy distantes desde el punto de vista de acceso a la tecnología o de saber utilizarla, ninguno se sienta desplazado. Es decir, que el abuelo tenga un elemento que posiblemente sea analógico, aunque tenga cosas que se conectan, pero que es analógico y se sienta cómodo, y el chaval que no quiere ver ningún objeto ni nada de papel, pueda tener una pantalla o pueda sentirse el cursor de la experiencia. O sea, verdaderamente intentar plantear cosas que abarcan todo ese abanico, ¿no? Todo ese abanico de perfiles, me refiero. Y en la lógica de nuestro trabajo en Transnational Temps, poco a poco y al fin y al cabo también nos estamos abriendo a colaboraciones en otros campos de conocimientos, todo relacionado con las ciencias de la Tierra y la cosmología, intentando colaborar con científicos, con contenidos potentes, desbordando un poco, saliendo un poco, digamos, de la red del arte electrónico para pensar cómo podemos aplicar todo lo que hemos aprendido desde el arte electrónico en la sociedad, ¿no? Yo me gustaría, ya que estamos terminando esta fantástica conversación, sé que ha empezado un poco complicadamente por los problemas técnicos,
pero conforme ha ido avanzando, yo creo que todos hemos ido superando en nuestra cabeza estas disrupciones de la comunicabilidad tecnológica y estamos llegando a comprender cosas. Y me gustaría, en ese sentido, ir cerrando, bueno, ir hablando ya las últimas reflexiones. Me gustaría presentaros como el paradigma de un triunvirato que me parece esencial, que es conocer, crear, actuar. Vosotros dos sois el ejemplo paradigmático en el MIDE de la persona que siente las cosas, quiere aprenderlas, pone toda su capacidad de pensar en cómo son y qué está ocurriendo alrededor, sabe que es un creador, que es un artista y tiene que darle forma artística, pero a la vez no pierde nunca de vista que hay que ser activistas, es decir, que hay una dimensión social que conecta el arte, la vida y el pensamiento. Y yo creo que ese triunvirato que he descrito, vosotros lo ejemplificáis de una manera genial, magistral. Y para nosotros ha sido un aprendizaje absoluto. Y cuando hablo de nosotros, hablo de la comunidad de la galaxia MIDE, ¿no? De la galaxia MIDE de Cuenca, o sea, ese conjunto de artistas, pensadores, profesores, curiosos, amigos, que han ido circulando alrededor de las propuestas en las que vosotros hegemonizasteis y liderasteis una época dorada del MIDE, la época mágica que cierra el convento de las Carmelitas por una cuestión política de la que éramos absolutamente ajenos y nos lanza a las mazmorras. Y yo, sinceramente, me gustaría que describierais, para terminar, esos últimos momentos en donde se cierra un ciclo, que es el MIDE en las Carmelitas, y nos llevan a los sótanos del edificio de la Facultad de Bellas Artes y de cómo ahí tenemos que reinventarnos y de cómo ha habido una crisis que casi nos elimina, pero que, sin embargo, lo que está ocurriendo hoy, y con ese grupo de ese equipo impresionante de gente joven que está también participando ahora en esta conversación, y que lo han organizado, pues demuestra que puede haber un renacer y que hay que reinventarse. Me gustaría un poco que lo describierais con vuestra propia experiencia. Bueno, no lo sé, claro, es que el cierre del convento fue una pérdida muy fuerte. Y creo que verdaderamente no se ha valorado la dimensión real de lo que era el MIDE. Yo no sé si te acuerdas, José Ramón, cuando, por ejemplo, si no me equivoco, Tony Espinosa, de Urano Films, vino al MIDE a hacer un programa para el MIDE y luego nos hizo programas a los creadores que estábamos allí, porque verdaderamente la gente que venía de fuera era capaz de ver el valor que tenía esta especie de satélite del MIDE, ¿no? Con todo lo que suponía, o sea, ese aislamiento, esa distancia, claro, estábamos en la cúspide, ¿no? Para poder mirar desde ahí arriba lo que estaba pasando, casi como si fuese un observatorio, ¿no? Y verdaderamente se lo cargaron, entre comillas, y es una lástima. Evidentemente, a mí me parece que es una gran pérdida, a pesar de que las obras se vayan a unos fondos, a pesar de que... Porque creo que se cargaron lo que comentaba antes, ¿no? Esa peregrinación, esa toma de conciencia de ir a reflexionar sobre cuál es la situación, ¿no? O este peregrinaje para poder ir a experimentar, pero en ese estado de, bueno, de distancia, ¿no? Donde creo que verdaderamente estás en unas condiciones muy especiales. Y aparte era muy atractivo para la gente, tú lo sabes, José Ramón, para los artistas que venían de fuera, ¿no? Ese poder ofertar a alguien que venga a realizar una obra en esas condiciones, ¿no? Y que luego era un núcleo donde los artistas nos cruzábamos, donde aprendíamos unos de otros, pues gente tan estupenda, me estaba acordando antes cuando hablábamos de Richmond como David Cano, o bueno, con los que yo también he compartido en la facultad, ¿no? Pero Alejandro Duque, y también el equipo humano, ¿no? Hasta hace poco estamos acordándonos de Manolo, el guardia de seguridad, pues todas las personas, pues desde Javier Morcillo, que ya fue en la última parte, ¿no? Pero pues todas las personas, ese equipo humano, ¿no? Que ha pasado por el MIDE y que, bueno... En el Guía de Trotamundos, para volver al Guía de Trotamundos,
había 3 sitios de interés cultural a visitar en Cuenca. Era el Museo de Arte Abstracto, el Museo de la Ciudad y el Museo de Electrografía. Sí, además me habéis refrescado la memoria porque vosotros liderasteis una época que hizo posible que Documentos TV, el gran programa de referencia de la televisión nacional, construyera un programa específicamente dedicado a los museos del siglo XXI. Y esos museos del siglo XXI aparecía un Guggenheim que aún no estaba construido, y aparecía el MIDE. Y yo me acuerdo la cantidad de llamadas que recibimos de directores de museos importantísimos, con grandes millones de presupuesto, indignados porque ¿por qué se había seleccionado al MIDE, un museo que no conocía a nadie en España, y que era una porquería en un lugar, en un no lugar, y por qué ellos no habían tenido ni un segundo en ese programa, ¿no? Y yo siempre se lo decía, digo, no es nuestra culpa, es decir, no tenemos la culpa de que el guionista se dedique a visitar museos y cuando cae en Cuenca se queda, bueno, rendido, es decir, estupefacto, dice, oh, aquí están ocurriendo cosas especiales, aquí está pasando algo que suena a futuro, algo que toca el horizonte, ¿no?, de futuro. Y eso, unido a la simpatía, a la pasión que vio ahí entre la gente que lo recibíamos y que los llenábamos de comida y de tal, yo me imagino los otros museos siendo recibidos pulcramente por el encargado. Y claro, ellos se quedaron con el MIDE y evidentemente fue para nosotros mágico, o sea, aparecer con una duración enorme de ese programa de los museos del siglo XXI, que los políticos se lo cargaron y lo cerraron por otro proyecto que no tenía ningún futuro, ¿no? Y yo creo que eso lo hemos de reivindicar y tiene que quedar en la historia marcado, ¿no? De que, como muy bien habéis descrito, había algo especial que tenemos que recuperar, porque ese espíritu está, porque lo tienen, y lo veo, en la gente joven que vuelve otra vez a tener ganas de escribir páginas de la historia, y creo que vosotros sois el ejemplo, vosotros sois la referencia, y me gustaría, de verdad, daros las gracias, porque este pequeño ratito, de apenas una hora de conversación, ha servido para refrescar espíritus idealistas, espíritus utópicos, espíritus humanistas, que hacen que el arte, usando bien los nuevos medios, tenga sentido en la sociedad actual. Así que, Fred y Vero, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Os dejo las últimas reflexiones para vosotros, pero desde el MIDE, gracias por la historia que nos habéis dado, gracias por los momentos que nos habéis... Muchas gracias a los dos. Pues gracias a ti, gracias a vosotros. Gracias a ti, José Ramón, por estar tan colgado, entre comillas, como nosotros. Es que, ¿por qué estaba el MIDE en esa selección? Pues yo creo que es evidente, es por esa idiosincrasia. Verdaderamente éramos algo particular, o sea, era algo muy especial. Entonces, me parece que fomentaba, ¿no?, y propiciaba ese encuentro de gente especial, y por eso salían cosas como salieron, ¿no?, del MIDE. Yo me siento muy afortunada de haber vivido, pues, una época dorada, ¿no?, en el MIDE, y también, pues, vinculada a la facultad, pero vinculada, articulada de una manera muy sana, creo, ¿no? Y bueno, creo que tuvimos la suerte de vivir, ¿no?, ese momento y ese espacio, ¿no?, ese espacio-tiempo. Pero bueno, ahora quizás es el momento para el MIDE, para reinventarse, buscar una fórmula y volver a conseguir conectarse con su entorno, ¿no?, con esa riqueza que hay, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias. Pasamos la palabra para que cierre Samir. Samir, gracias por organizar esto. Gracias al equipo, a todos los que estáis ahí, que ya los han nombrado. Y bueno, pues vamos a cerrar estas segundas conversaciones de los 25 años del MIDE.
Gracias a los tres por sus intervenciones en este videoencuentro del 25 aniversario del MIDE. Gracias a todo el equipo de Making 2, a todo el equipo de trabajo de las colecciones y archivos de arte contemporáneo. Estamos en el edificio Antonio Saura del Vicerrectorado del Campus de Cuenca de la Universidad de Castilla-La Mancha, y esta retransmisión, como la vida misma, con ecos de llamadas, con llamadas interrumpidas, cambios de posición, es como la vida misma, y la historia del arte se escribe en vida. Y también la vida pasa, y precisamente estando ustedes en Alicante hay que hacer mención a los que ya no están. Tener desde aquí un recuerdo, un homenaje a la memoria de Fernando Canales, el compañero de viaje de José Ramón Alcalá en la creación artística, y despedir el videoencuentro desde el MIDE, agradeciendo la presencia de los tres e invitando a los espectadores a que continúen este ciclo relativo al 25 aniversario del Museo Internacional de Leptografía. Muchísimas gracias.